inversión. Un fondo de inversión siempre es... para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena García Tello y en esta ocasión me toca estar frente a los micrófonos de Frecuencia Index, el programa de radio de la Escuela de Negocios, Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Internacional. Nos encontramos en la cabina de un internet radio dentro de las instalaciones de dicha universidad. Y antes de darle la bienvenida a nuestro invitado especial que nos va a ayudar a desarrollar el tema porque es un experto y tiene conocimiento en el mismo, quisiera yo introducir al mismo. Resulta que hace unos días, bueno, no tan poquitos, ¿no? Digamos un tiempo relativamente corto, escuché por primera vez una palabra que me empezó a generar muchísimas preguntas y muchas inquietudes. Estaba yo por la mañana arreglándome para venir precisamente al trabajo, cuando de momento mi novio, que es un gran trasnochador, vio en la televisión un documental sobre las bitcoins. La primera vez que yo había escuchado de eso y empecé a cuestionarme muchas cosas. Y de momento me doy cuenta que esa palabra empieza a hacer como ruido en diferentes contextos y en diferentes ambientes aquí en México, en Cuernavaca, en Morelos, en la propia universidad. Y para hablarnos del tema tenemos a un experto, al licenciado en Economía, a Jesús Antonio López López, que también es maestro en Finanzas Corporativas y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Administración aquí en la Universidad Internacional. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, pues ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué es una Bitcoin? Ok, bueno, creo que hay que manejar algunos aspectos técnicos para poder entenderlo. Vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla posible. Va. Nosotros distinguimos tres tipos de objetos, por así llamarlo, cuando queremos hacer transacciones. Okay. Entonces, uno de ellos es un activo por sí mismo. Cualquier cosa que nosotros utilicemos que tenga un valor, le llamamos un activo. Okay. Puede ser algún bien pues de la naturaleza, ¿no? Algún bien que se produzca, algún mineral, incluso algo ya producido, metales preciosos. Eso es un activo por sí mismo. Okay. ¿Sí? Después tenemos un concepto que es el dinero. Y menciono todo esto porque a veces es muy común que se maneje como una moneda virtual, dinero virtual, activo virtual, y entonces creo que sí tendríamos que definir bien a qué pertenece antes de hablar como cualquier o tomarlos como indistintos, ¿no? Los conceptos. Entonces, el dinero es una categoría un poco más específica. Activo es cualquier cosa. El dinero ya es más específico. Y generalmente el dinero tiene que cumplir tres funciones. O sea, llamamos a algo dinero cuando podemos hacer tres cosas con él. La primera es que sea una unidad contable. Es decir, que tú le puedas asignar valor a las cosas en función del dinero. El segundo es que sea un depósito de valor. Es decir, que tú hoy tienes dinero y que sabes que en un futuro lo vas a seguir utilizando, aunque puede que valga diferente, pero sabes que lo puedes seguir utilizando. Que va a existir, ahí va a estar. Claro. Y el tercero es que funcione como un medio de pago, es decir, que tú vayas a cualquier lugar con ese dinero y puedas comprar lo que quieras, porque sabes que hay alguien que lo acepta. Eso es lo más importante, porque al final pues lo necesitas, o sea, el dinero lo necesitas para poder adquirir bienes y servicios. Sin él lo más no importante, no funciona nada. Lo más importante es que cumpla con la función de ser un medio de pago. Perfecto. Y después tenemos a una moneda, que una moneda es todavía más específico, o sea, una moneda es dinero. Y es un activo, pero es algo más específico, porque ya hablamos de que hay una entidad que puede ser un estado o puede ser un banco central que lo ha emitido, y entonces incluso tiene el sello, especifica cuánto vale, y entonces ya es más específico. ¿Y el valor está dado, de una moneda, el valor está dado en oro, por ejemplo, es lo que tienes de reserva en oro o no necesariamente? ¿El valor? Por ejemplo... que dicen el peso se está devaluando. ¿Por qué se está devaluando? O sea, detrás de él, ¿quién respalda el valor que tiene esa moneda? De entrada, cuando a lo mejor hablamos de que puede ser determinado, más bien no puede estar definido por alguien, responde a la oferta y la demanda. Más adelante vamos a ver cómo hay una diferencia entre el número de bitcoins que hay y el valor que tiene el bitcoin, que es diferente. No es lo mismo, es como el peso, por ejemplo. No es lo mismo la cantidad de pesos que hay que lo que vale cada peso. ¿No hay una relación entre eso?
Sí, sí lo hay, Ok. claro, sí lo hay, y de hecho es una de las características más importantes del Bitcoin, de por Ok. qué observamos que llega a tener un precio tan alto, Ajá. porque está relacionada la cantidad de Bitcoins con el precio que tiene, pero no es el único elemento, Ya. o sea, tiene que ver con esto lo que llaman los economistas oferta y demanda, Ok. ¿no? Entonces la oferta sería el número de Bitcoins, mientras que la demanda es lo que la gente pretende comprar de Bitcoins, lo que quiere comprar. Vamos a dejarlo hasta ahí, Jesús. Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la ENDEX. Próximamente, un Interempresarial, 12 y 13 de abril. Continuamos en Frecuencia Endex. Estamos de nuevo en Frecuencia Endex. Yo soy Lorena García y me está acompañando en cabina Jesús Antonio López López. Oye, Jesús, entonces, ¿un Bitcoin es una moneda? Yo me atrevería a decir que no llega tanto al nivel de moneda. ¿Por qué? Porque no hay una entidad que lo esté respaldando. Ajá. Y por lo tanto no está especificado a quién pertenece, Ok. como un peso Ajá. o cualquier otra divisa. Sí. Sabes que pertenece al banco central del país y que el gobierno lo respalda. Ok. El Bitcoin no llega tanto, yo incluso me atrevería a decir que ni siquiera llega tanto al nivel de dinero, se queda más bien en un activo, en un Oh, simple activo, ya. como puede ser cualquier material que de repente nos haya interesado utilizarlo como dinero. Anteriormente aquí en México, por ejemplo, incluso, bueno, cuando todavía ni siquiera se llamaba México, ¿no? Cuando Ajá. todavía era México precolombino, Ujú. se utilizaba el cacao para poder Sí. intercambiar. Sí. Entonces, en ese momento, es el activo y funcionaba como dinero. No adquiría todavía el concepto de moneda, Claro. pero sí funcionaba como dinero. Pero había un país o un gobierno que respaldaba Claro, ese cambio. claro, también. Por ejemplo, en la Bitcoin, ¿quién está detrás que nos pueda respaldar como ese valor, ese uso, esa aceptación? Pues realmente la forma en cómo está diseñado, Ajá. estamos hablando de que nos encontramos ante algo nuevo, que es un activo virtual, un activo digital. Es complicado Entonces de ya entender. de entrada por ese simple hecho ya lo convierte en algo totalmente distinto, en algo que nunca habíamos visto. Sí. Ahora, ¿qué es lo que lo hace ser de cierta forma no respaldado por alguien, ¿Legítimo? pero de cierta forma legítimo? Ajá. El hecho de cómo está estructurado. Esto a lo mejor nos podría explicar mejor algún ingeniero en sistemas, Ok. ¿no? Pero lo podremos como que hacer ahorita un poquito La digerible, analogía, ¿no? ok. Lo que ocurre es que el Bitcoin no pertenece en sí mismo a una empresa o no es un servidor en el que esté registrado el Bitcoin. Ajá. Lo novedoso de este instrumento es que se partió en todos los usuarios, y entonces cada usuario tiene una copia de la transacción, de tal forma que en todas las computadoras les llaman los nodos, Ajá. en todos los nodos está el registro de cuántos Bitcoin hay, cuántas operaciones se han realizado con él, de tal forma que el registro es universal, es decir, es poco susceptible a que se pueda hackear, porque tendrían que ponerse de acuerdo todos los usuarios para Sí. poder afectar, ¿no? Para tratar de intervenir en el valor del Bitcoin a través de los servidores, como generalmente ocurre con un hackeo. Sí. Pero dado que está distribuido en todos los nodos, en todos los servidores, Ajá. que cada usuario puede ser un servidor y entonces se instala en la computadora, entonces es lo que de cierta manera le da una legitimidad, como mencionas, aunque no necesariamente un respaldo de algún gobierno. Es decir, si en algún momento todo mundo decide, todos aquellos que tienen Bitcoin deciden venderlos, se desploma el precio del Bitcoin y alguien que había invertido millones de pesos o millones de dólares en Bitcoin ahora solo tiene unos cuantos pesos o unos cuantos dólares, Ajá. no puede acudir a ninguna entidad reguladora del Ok. sistema financiero y que lo pueda apoyar, Sí, ¿no? claro. O que de repente decida alguien que ya no vale nada el Bitcoin, no hay forma de que alguien te pueda apoyar en ese sentido. O sea que hay más riesgo. Por ejemplo, hay mucha gente que creo actualmente le está apostando como a esta moneda virtual, por llamarlo de alguna manera. Hay más riesgo de perder tu dinero.
Bueno, pero esta es otra pregunta. ¿Qué tal si vamos a una pausa y regresando nos contestas? Claro. Ok. Estamos en Frecuencia Index, regresamos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Index. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la ENDEX. Próximamente, un Interempresarial, 12 y 13 de abril. Continuamos en Frecuencia Index. Estamos en Frecuencia Index y seguimos hablando de los bitcoins. Es decir, si yo quiero comprar bitcoins, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién me los vende? ¿Cómo los consigo? Ok. Creo que ahí también habría que diferenciar dos cosas. Ajá. Una cosa es la emisión de bitcoins Ajá. y otra cosa es el adquirir el bitcoin, como Ok. ocurre con cualquier otra moneda. Ujú. Una cosa es que el Banco de México decida emitirlos, Ok. pero nosotros no vamos directamente al Banco de México a adquirirlo. Ujú. Necesitamos trabajar, vender algo o cualquier otra actividad para obtener los pesos. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, generalmente sucede así. O sea, para que tú adquieras un activo, necesitas hacer una actividad. Sí. ¿no? Entonces, primero, para poder adquirirlos a través de esa forma de una especie de trabajo, se recurre a algo que se conoce como la minería, que en este caso es la generación, la creación Ajá. de bitcoins. Ok. ¿no? Ujú. Eso es también algunos términos que son muy técnicos, que tiene que ver con algo que le llaman los bloques. Ok. Habíamos comentado que es dinero virtual. Sí. Por lo tanto, la generación, pues obviamente responde a cuestiones virtuales, Sí. a cuestiones de un sistema que opera de manera automatizada. Ujú. Entonces, está diseñado de la siguiente manera. El programa por sí mismo tiene una especie de bloques, así les llaman, los bloques. Entonces, para poder completar un bloque, el programa ha diseñado una especie de problema matemático, en donde a través de una computadora, pues después de intentar muchas veces, un bloque se completa. Cuando se completa ese bloque, originalmente te generaba 50 bitcoins. Los primeros bloques, cada vez que se completa uno, generas 50. Es decir, si una persona originalmente completaba un bloque, automáticamente obtenía 50 bitcoins. Es como si Ok. una persona trabajara tantas horas, Ajá. obtiene tantos pesos. Pero aquí el Ya. trabajo consiste en conectar tu computadora, ponerla a trabajar, se completa el bloque y eso te hace ganar el bitcoin. Es decir, el Ok. trabajo de ser minero consiste en eso, en conectar computadoras Ajá. que estén resolviendo los bloques. Cada bloque que se completa, pues te da un beneficio. O sea, no cualquiera puede realmente Dedicarse trabajar o dedicarse a, a la esta minería. Ajá. No, originalmente sí, porque el mismo programa comenzaba a hacerse más complejo conforme se iban obteniendo más bitcoin. Ok. Entonces originalmente sí hubo personas que con unas computadoras convencionales Ajá. podían obtener los bitcoin. Con el paso del tiempo se va haciendo más complejo Sí. y entonces ahí sí entra en juego lo que dices, ¿no? Necesitas invertir incluso hasta millones de pesos Sí, en claro. una computadora que comience a generar los bitcoin. O Y sea cada que vez esto se no va es haciendo- para mortales. Y cada vez se va haciendo más complejo. Yo te diría que no es para mortales Ajá. la minería. Ok. La minería. Va. Lo que sí es para mortales es la adquisición del bitcoin. Es decir, que yo tengo en este momento 100 pesos Ajá. y esos 100 pesos los destino a comprar bitcoins. Lo puedo hacer porque los bitcoins funcionan como si decimos que es dinero, como dinero fraccionable. Es decir, Ok. no tienes que comprar un bitcoin que ahorita cuesta $13,000, Ajá. uno solo. Sí. Sino puedes comprar nada más 100 pesos de bitcoin, que eso te daría, ya sabes, .000 Sí, sí, claro. bitcoins, ¿no? Ok. Pero eso sí se puede hacer y eso cualquier persona lo puede hacer. Ah, bueno. Es ok. diferente. Eso resulta como más interesante porque Sí. uno de momento dice, oye, esta moneda está súper bien, no sé qué, y empieza uno a pensar como en esta posibilidad a lo mejor de invertir un poco de dinero en esta parte. ¿Lo recomendarías? Yo no me atrevería a decir que lo tengamos que ver como una inversión. Ok. Como mencionamos, es un activo Ajá. que de cierta forma está cumpliendo con las funciones del dinero. Ok. Las tres que mencionamos, de Ok. que sea un medio de cambio, Sí. un depósito de valor Sí. y que sea una unidad contable. Ah. Poco a poco está cumpliendo con ellas. Ajá. Por lo tanto, yo lo veo más bien como un activo que pretende cumplir esas funciones
más allá de ser un activo de inversión. Ajá. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de invertir dinero, generalmente el concepto de inversión tiene que ver con que hoy yo tengo una cierta cantidad de dinero, la destino a una cierta actividad, a lo que sea, esperando que en un futuro me genere un rendimiento. Ajá. Pero esa inversión por sí misma está basado en algo. Es decir, si yo compro acciones, sé que pertenecen a una empresa que produce algo y que genera utilidades, que genera valor, y por lo tanto espero que en un futuro esas acciones tengan un valor más alto. Sí. Si yo invierto en mi propio negocio, sé que voy a dedicarme a una actividad, a lo que sea, ¿no? Cada inversión tiene un modelo de negocios, por así llamarlo. Ajá. El Bitcoin por sí mismo no. El Bitcoin, como mencionamos, es un activo nada más. Y si habláramos de que a lo mejor toma el concepto de dinero, pues es dinero por sí mismo. Esto, si nosotros hablamos en una inversión que los expertos llaman una inversión pasiva, en donde tú nada más tomas dinero, lo dejas ahí esperando que crezca, es difícil a lo mejor que podamos creer que vamos a obtener beneficios. ¿Por qué? Porque el Bitcoin por sí mismo no te está generando un valor por sí mismo. Lo que determina que tenga mucho valor es cuánto la gente lo está demandando. Y entonces es por eso que observamos que al final del año estaba cercano a los $20,000 y ahorita están los 13, o sea, perdió $7,000 en unas cuantas semanas. Por eso es que una inversión como tal no creería que sería una buena forma de verlo. Como un medio de inversión, no. Como un medio de cambio, sí. Y es la principal utilidad que tiene. El hecho de que tú puedas incluso comprar algunos bienes que el mismo banco, si tú quieres comprar algo en otro país, utilizas muchos medios de pago electrónicos que seguramente te van a cobrar muchas comisiones, altas comisiones. Con el Bitcoin, la ventaja es que no tiene estas altas comisiones. El usuario o más bien la compra es de usuario a usuario. No necesitas al intermediario como el banco o la empresa que se dedica al medio de pago. Y entonces la transacción es de usuario a usuario. Aquel que tenga Bitcoins con el otro que acepte Bitcoins. Y entonces la transacción se realiza. Ahora, pensemos, ¿podrías comprar algo si el Bitcoin en sí vale mucho dinero, ¿no? O sea, quién sabe cuántos dólares dijiste ahorita, $13,000. Pensemos que pudiera quererme comprar un carro. ¿Se puede? Claro. Si el otro acepta esa moneda. Ahora, de todas maneras, supongamos, la otra persona recibe los Bitcoins, ¿no? O el Bitcoin. Sí. Él tiene que, ese dinero simplemente le va a servir para comprar otra cosa, pero nunca para canjearlo por dinero real. No, sí, claro. ¿Sí lo puedes canjear? Sí. Y de hecho esa fue parte de la evolución del Bitcoin. Originalmente no había transacciones como ocurre ahorita. Y de hecho sí hay una fecha específica en donde se habla de las transacciones como tal. Nada más por ponerte un ejemplo. En 2009... El precio del Bitcoin, o sea, para ponerlo en términos de dólares, para comprar un Bitcoin, más bien, para comprar $1, porque es más fácil manejarlo así, necesitabas 1,300 Bitcoin, o sea, era la inversa. Era la inversa. Sí. Tú necesitabas 1,300 Bitcoins para comprar $1. Esto fue aumentando, obviamente, con el paso del tiempo hasta los 13,000, 14,000 que ahorita acabamos de mencionar. O sea, lo alcanzó la paridad con el dólar y lo pasó y por mucho, ¿no? Sí. Entonces, sí hay un momento en el tiempo en el cual se especifica una primera transacción, ¿no? Estamos hablando que hasta 2010, incluso hay por ahí una anécdota famosa de alguien que compró 2 pizzas con Bitcoins. ¿Y sabes cuántos necesitó? ¿Cuántos? 10,000 Bitcoins, porque en ese momento valían muy poco. Sí, claro. Y esos 10,000 Bitcoins en ese momento yo creo que valían como 100 pesos. Entonces lo utilizó para comprar 2 pizzas. Imagínate, si ahorita multiplicamos esos 10,000 por los 13,000, prácticamente esta persona tuvo que destinar 13 millones para poder comprar las 2 le ha de haber pizzas. dado el ataque. Claro, imagínate, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron agregando muchos establecimientos. Por darte una fecha, en 2015 ya existían 160,000 negocios que los aceptaban. Entonces, poco a poco va creciendo la aceptación y eso es lo importante, que se pueda agregar más personas que acepten o más negocios que acepten y entonces se va volviendo una moneda que sea un poco más de uso común. Creo que este punto que estás tocando ahorita es muy interesante y valdría la pena desarrollarlo con más profundidad.
Vamos a un corte y regresamos con esto. Esto es Frecuencia Endex. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la Endex. Próximamente, un interempresarial, 12 y 13 de abril. Continuamos en Frecuencia Endex. Estamos en Frecuencia Endex. Oye, Jesús, desde tu perspectiva, ¿cómo ves en este sentido a México? Ok, México hasta el momento no ha habido una institución, por así llamarlo, formal que se dedique a la emisión de los bitcoins, ¿no? Generalmente lo que encontramos sí son empresas que son los intermediarios a los que les puedes comprar, como una casa de cambio, por ejemplo, ¿no? Sí. Tienes una casa de... Tú quieres comprar dólares o cualquier otra divisa, hay una casa de cambio que tiene un permiso para poder venderte esas monedas. Entonces sucede lo mismo. Hay ya intermediarios en donde de instituciones mexicanas en donde tú puedes comprar esos bitcoins, ¿no? Como generación de, como esto que le llaman también los financieros, como una emisión inicial, de bitcoins, no existe todavía empresas de ese tipo, ¿no? O que hayan generado una empresa, una nueva moneda virtual en México, tampoco. ¿No? Porque con este desarrollo, a lo mejor como podrás haber escuchado, se desarrollaron muchas otras monedas y ahorita estamos hablando de cientos de monedas virtuales en el mundo. No es la única, esta es la más importante y es la pionera en este tipo de mecanismo, pero no es la única. A mí me resultaba como un poco increíble, no increíble, más bien imposible entender esta cuestión. Apenas estoy como entendiendo muchas cosas porque uno finalmente lo asume primero como una moneda real, ¿no? Claro. Con las mismas características, claro. Y entonces te genera muchísimas preguntas porque no hay una entidad que lo respalde como tal, ¿no? Sí. Pero pues finalmente estamos en una época de cambio, que esto no es de ahorita, me parece que lleva... ¿Cuántos años lleva? Bitcoin, el dominio se registra en 2008, agosto de 2008. Estamos a 10 años. Sí, claro, estamos a 10 años de que se hizo el registro, ya casi le llegamos a los 10 años. Después, en ese mismo año, se crea el documento en donde se establecen los mecanismos del funcionamiento, cómo va a operar, pero todo eso en 2008. Estamos diciendo que no comienza a ser conocido mundialmente y utilizado hasta 2013, 2014. Ya tiene poco que me acabo de enterar. Claro, sí, y aquí en México tenemos que 2 años, un año que empezamos como a escuchar, a familiarizarnos un poquito. Yo creo que por ahí más o menos. Fíjate, yo creo que es un tema súper interesante que genera todavía muchísimas preguntas y valdría la pena probablemente un segundo o tercer programa donde pudiéramos profundizar mucho más sobre esto. Quisiera yo cerrar un poco como con una idea y a ver tú qué nos puedes decir al respecto. No es idea mía, la leí por ahí ayer que empezaba a investigar para las preguntas y dice que la Bitcoin separa a la política del dinero, ¿no? Y que finalmente el Bitcoin hace libre a la humanidad. ¿Qué te representa esta frase y como por dónde nos estaría llevando esta frase? Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista de la libertad que tenemos para realizar transacciones, sí. Eso por un lado. Y por otro, en el sentido de que también estamos seguros de que tenemos un activo que no va a ser afectado por una emisión excesiva. Es decir, como el programa está automatizado, incluso sabemos que la oferta máxima que puede tener el Bitcoin es de 21 millones de Bitcoins. Hasta ahí va a llegar. Hasta ahí llega. Y eso lo vamos a alcanzar en el año 1140 aproximadamente. Es decir, estamos de cierta forma seguros que no es un activo manipulable a decisiones políticas. En ese sentido sí. Y por lo tanto, las dos, lo que mencionaste en la frase, por un lado, sí, está libre de manipulaciones políticas y por otro, nos hace un poco más independientes porque como mencionamos, no tienes que estar sujeto a una entidad
financiera, no tienes que tener un permiso para que te diga alguien si la puedes hacer o no, no tienes que pagar excesivas comisiones por hacer la transacción, y desde ese punto de vista creo que la frase tiene razón. Ahora, es importante mencionar lo siguiente, creo que de ahí es donde se genera parte de la polémica. Sí. El Bitcoin generalmente se utiliza o empezó a utilizarse o fue tan famoso porque empezó a utilizarse para transacciones ilegales en el mercado negro. Como no hay registros, como eres libre de hacer la transacción, tú puedes ahorita en este momento estar comprando a lo mejor cualquier cosa del mercado negro, ya sea droga, piratería o cualquier cosa. No hay rastro alguno. No hay rastro alguno, ¿no? Entonces eso sí es cierto que te da la libertad, pero complica un poquito las labores de erradicar este tipo de mercados. Otro tiene que ver con se le llama, se me fue ahorita el nombre, con evadir, perdón, Ajá. el nombre es el más utilizado, ¿no? Sí, No sé pero a por qué veces me se olvidó. nos... Evadir impuestos. Ajá. ¿No? Porque cuando tú inviertes en Bitcoin, aquellos que sí lo utilizaron como un medio de inversión y sí han ganado, de hecho, del año a la fecha, han ganado mucho dinero, cuando cambian esos Bitcoin a pesos, Ajá. primero a dólares y luego a pesos, Sí. obtienen un beneficio. Sí. Y entonces no hay un pago por obtener ese beneficio, o no hay impuestos, no hay un Sí, pago claro. de impuestos Ajá. como lo hacemos el resto de las Sí, personas. sí, que ¿no? pagas intereses sobre Claro. tus ganancias, etcétera. Claro, sí. etcétera. Ajá. Entonces, esas serían las dos cosas que sí habría que tomarse en cuenta. Yo creo que más bien lo que a mí igual sí me gustaría que se tuviera una regulación es por el hecho de cómo las transacciones sí debería de haber un poco más de control para este tipo de mercados. Ok. De hecho, me parece que hay algunos países en donde están prohibiendo como el uso de, Sí. esta moneda virtual, ¿no? Sí. Supongo que tiene que ver con esto mismo, que Claro. no hay forma de controlar Claro. a las personas que están utilizando ese Sí. dinero. Eso, nuevamente, o sea, lo podemos ver como, o sea, es un arma de doble filo, más Sí, bien. claro. Yo no diría que es bueno o malo, yo diría que es un arma de doble filo, que hay cosas muy buenas, y yo creo más bien, yo me atrevería a decir que es la forma en cómo se van a realizar las transacciones en un futuro. Ok. De esta forma, Sí. o sea, el dinero digital Sí, sí, es sí. técnicamente la forma en cómo se puede distribuir, cómo es es poco susceptible a que se pueda hackear, Sí. y además de que realmente no necesitas a ningún intermediario. Creo que en ese sentido sí tiene mucho futuro y yo le veo cosas muy buenas. ¿Qué te parece si nos vemos en otra ocasión y podamos tener en la mesa a otros invitados como para debatir y poder analizar a mayor profundidad este tema? ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, entonces nos despedimos por esta ocasión. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos compartido toda esta información. La verdad es que nos va a servir muchísimo. Es un punto de partida para poder tener mucho más información e investigar más del tema. Mi nombre es Lorena García Tello y estuvo con nosotros Jesús Antonio López López, que está estudiando el doctorado aquí dentro de la Universidad Internacional. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego. Un fondo de inversión siempre... Para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción.